mismo fondo de música, pero bajito. Ezequiel capítulo 14, verso 1, por favor. Hay algo muy puntual que nos va a enseñar, nos va a hablar. Ezequiel 14, 1. Vinieron a mí, dice, algunos de los ancianos de Israel. La palabra ancianos, entienda que cada vez que usted ve ancianos, no necesariamente está hablando de personas de avanzada edad, sino de líderes. Sea líderes de alguna tribu, sea líderes de alguna compañía, sea líderes de algún grupo de personas. Pero cada vez que usted vea la palabra ancianos, está hablando de líderes. Vinieron a mí algunos, dice el profeta, de los ancianos de Israel, y se sentaron delante de mí. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo, parece ser que lo que vamos a oír a continuación, el profeta Ezequiel no se había percatado o no lo había discernido del todo, porque Dios tuvo que hablar para que el profeta supiera lo que estaba sucediendo. Se sentaron delante de mí, vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, le está hablando a Ezequiel, y dijo, hijo de hombre, estos ancianos que han venido, estos hombres, han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Aparentemente eran líderes de un pueblo, del pueblo de Dios. No está hablando de ancianos de otras naciones paganas o enemigas de Israel, sino ancianos del propio pueblo de Israel. Se supone que deberían de estar amando a Dios, se supone que deberían de estar sirviéndole a Dios, se supone que deberían de caminar en el temor a Dios, pero sin embargo, parece ser que ellos introdujeron ídolos en su corazón, que tal vez Ezequiel a simple vista no se dio cuenta. Ezequiel a simple vista no se percató que hay algo en el corazón de ellos, como a todos nosotros nos puede suceder. Tal vez mucha gente se acerque a la iglesia buscando tal vez una palabra de Dios, o tal vez se acerque al pastor buscando alguna palabra, o a un hermano buscando alguna palabra. Pero creo yo que debemos ser muy responsables, iglesia, y a cada uno me refiero, seremos muy responsables para estar delante de Dios, y en vez de ser bendición, no seamos una maldición. Porque podemos declarar alguna palabra que no esté viniendo del cielo, o que Dios no haya puesto en nuestros corazones, y la palabra que estemos declarando no es otra cosa que inflar el ego de la persona. Porque mucha gente se acerca a Dios o busca a hombres de Dios para su propio beneficio. Si están pasando una necesidad, quieren alguna palabra de bendición. Es lo que su alma anhela. Si estoy pasando una necesidad económica, quiero oír hoy que Dios hable de prosperidad, que Dios me va a bendecir, que Dios me va a abrir puertas. Si estamos pasando una situación matrimonial muy conflictiva, tal vez venimos con la esperanza de que Dios nos dé una palabra para que el matrimonio sea restaurado. O si estamos en planes, vamos a hablar con los jóvenes, en planes de noviazgo, queremos que Dios me diga que sí con ella o sí con él. Y somos muy dados a buscar palabras con el fin o con el único hecho de que lo que yo voy a oír alimente lo que ya tengo en mi corazón, alimente mis deseos, alimente mis anhelos, alimente lo que yo quiero hacer. Y muchas veces cuando venimos a la iglesia o nos encontramos con hombres de Dios o con algún líder maduro, y resulta que la palabra que él declara no es de mi agrado, tendemos a rechazarla, tendemos a cuestionarla. En otros casos tendemos a ofendernos porque no era lo que yo esperaba, no era la palabra que yo quería, no era la palabra que mi alma necesitaba. Estamos muy mal acostumbrados, lamentablemente, esta cultura religiosa, muy mal acostumbrados a creer intrínsecamente que Dios es un Aladino, un mago de una lámpara, que yo la froto, que yo oro, que yo leo la Biblia y que yo vengo a la iglesia y que Dios está obligado a declararme una palabra
que me bendiga o que, o que alimente mi ego. No es así. Dile que a tuyo no es así. No podemos buscar a Dios esperando que Él me dé una palabra que alimente mi ego. Yo no puedo acercarme a Dios para que me diga, te voy a bendecir, para que me diga, voy a restaurarte. Y no estoy diciendo que Dios no lo pueda hacer. Dios tiene todo el poder. Pero hay algo que hemos descuidado, que no nos hemos percatado, que lamentablemente o posiblemente estemos caminando en ese engaño del corazón, de creer o tratar de que Dios solamente llene mi mente o mi corazón de palabras sin tener que hacer cambios en mi vida o en mi corazón. ¿Cuánta gente, y lo digo de esta manera, cuántos jóvenes quisieran que de mi boca confirmaría el muchacho o la muchacha que les gusta? Y apuesto que si lo dijera y diera el nombre, usted diría que era hombre de Dios. Es hombre de Dios, yo le creo en su profecía, pero créeme también cuando te diga que no. Porque no solamente soy para profetizar lo que a ti te agrada, porque mi compromiso no es con ninguno de ustedes para declarar alguna palabra. Mi compromiso primeramente es con el cielo. Amén. Así que dile que a tuyo, ¿qué estás buscando? ¿La palabra que tú quieres oír o la palabra que necesitas oír? Aunque la palabra que necesitemos oír sea dura, sea fuerte, sea correctiva, sea que nos sacuda, que nos moleste, que nos incomode, que nos ofenda. ¿Acaso hay alguna palabra de Dios que no ofende? Compartía con los grupos que venían a los ayunos, les decía, si usted lee los evangelios, predicar el evangelio por sí ya es ofensivo, por sí ya te mete en problemas, por sí ya habrá gente que la va a rechazar, que la gente que te va a tirar piedra. Imagínate Saulo, el único deseo de Saulo era salvarlos, pero la gente reaccionaba tirándole piedras, la gente reaccionaba mandándolo a la cárcel, la gente reaccionaba matándolo. Y cuando el único deseo de Pablo era salvar a un mundo, salvar a unos judíos, salvar a unos romanos, y él trabajaba para la obra de Dios, pero lamentablemente la cultura de esta tierra o la cultura humana, incluso la cultura religiosa, es: si voy a una conferencia porque quiero que Dios afirme, que confirme lo que yo, los anhelos de mi corazón, que Dios confirme lo que yo deseo hacer, que Dios confirme mis proyectos, pero no venimos con la intención o con el deseo, quiero ir a Dios, así me tenga que desbaratar, así me tenga que cortar, así me tenga que decir no, pero quiero ir a Dios, porque ten la certeza que la palabra de Dios es la que te libera, no la que tú quieres oír. La que queremos oír muchas veces, lo único que va a hacer es alimentar nuestro ego. Y yo mientras leía este pasaje decía: Señor, dame ese discernimiento para yo no ser piedra de tropiezo cuando alguien se acerque a pedir un consejo, sino que yo pueda declarar la verdad, aunque corra el riesgo de que me dejen de amar. Ser siervo de Dios, ser pastor, es más que pastorear unas ovejas. Leyendo este libro de Ezequiel, ha caído sobre mí una mayor responsabilidad de mi oficio como pastor, de ser responsable en predicar, de ser responsable al aconsejar, de ser responsable al advertir y ser responsable al corregir. Si tengo que llegar a un punto de decir: mira, este es mi consejo, tómalo como tú quieras, pero esto es lo que yo veo, pero en este momento libro mis manos de tu sangre. Si quieres creerlo, créelo. Si no quieres creerlo, libro mis manos. Porque he sido llamado a declarar palabra de Dios. Usted viene aquí porque quiere oír palabra de Dios. Usted cuando pide consejo al pastor: no quiero oír palabra de Dios, entonces déjeme a mí ser responsable con la palabra de Dios. Amén. No decimos que los pastores ven más allá de las cosas que no vemos. Entonces crea en lo que el pastor ve. ¿Por qué si podemos decir no, es que los hombres de Dios ven más allá de lo que las ovejas pueden ver? Entonces crea en lo que yo veo. No, es que ellos tienen el oído más afinado a la voz de Dios. Entonces crea en lo que estoy oyendo. Es fácil decir que los hombres de Dios ven más allá de lo que uno puede ver hasta que le toque a él ver algo en tu vida. A veces, y con la única que me desahogo, es con mi esposa.
Y a veces le digo, mi amor, a veces veo corazones muy tercos. Dios les ha hablado y no han entendido. Muy cerrados. ¿Cómo lo tomaríamos si yo me acercara a decírtelo? ¿Cómo lo tomarías si yo te dijera tu corazón ya no es el mismo? ¿Cómo lo tomaríamos si yo te dijera has cambiado? ¿Cómo tomarías si yo te dijera que ese novio no está bien? ¿Cómo tomaríamos si yo te dijera que estás tratando mal a tu esposa? ¿O cómo lo tomarías si yo te dijera que estás tratando mal a tu esposo? ¿Cómo lo tomaríamos? Amén. Si usted en algún momento oyó que Dios me usó para darle una palabra a alguien, o tal vez esa palabra no fue de aliento, fue correctiva, usted no se puede alegrar. Amén, esa era la palabra que él necesitaba. A buena hora, a ver si se corrige. No, a todos nos pasa, a usted también le pasa. No piense que porque a uno se lo dijo usted esté bien. A usted también le pasa lo mismo. Que podemos estar años en una iglesia escuchando la misma palabra, pero muchas veces no lo vas a entender que es para ti hasta que venga el pastor y te diga esto y esto. Y lo voy a decir con mucho amor. Y hay gente que sabe aquí que lo que están haciendo está mal y no saben cómo forzarlo para que parezca bien. Estos hombres, dice Dios, han puesto sus ídolos en su corazón. Nadie los obligó. Recuerden que estaban bajo un imperio babilónico, así que Babilonia tenía sus ídolos, sus cultos, hacían sus ofrendas y sus sacrificios, y ellos posiblemente se dejaron llevar o influenciar por el sistema babilónico e introducieron en sus corazones ídolos. Y con corazones llenos de ídolos pretendían oír a Dios, porque se le acercaron al profeta a consultar alguna palabra de Dios. Profeta, ¿tienes alguna palabra de Dios? Quiero oír una palabra de Dios. Y tal vez antes de hablar el profeta Ezequiel le dijo Dios, espérate, porque estos ancianos que han venido con ídolos en sus corazones. Y Dios le dijo, ¿acaso que yo les voy a responder? Tal vez Ezequiel en ese momento, antes de declarar la palabra, tuvo que frenarse, porque mientras los ancianos estaban adelante, posiblemente Ezequiel estaba recibiendo el mensaje del Señor. Y Dios empieza a describir los corazones de los ancianos que habían venido. Estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, dice, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Verso 5: para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que cuando llegara un corazón a pedir alguna dirección de Dios, a oír alguna palabra de Dios, y en su corazón hay ídolo, dice Dios, yo voy a responder, yo voy a actuar, pero responderé no de acuerdo a sus deseos, responderé no de acuerdo a sus anhelos, sino que responderé de acuerdo a sus ídolos. Mire, cuando usted venga a la iglesia, Dios no va a responder de acuerdo a lo que usted anhela. Dios va a responder de acuerdo a cómo está el corazón. Y si el corazón necesita por un proceso de limpieza y de purificación, pues el corazón entraría ahí, en ese periodo, en ese proceso. Porque Dios no va a responder de acuerdo a mi deseo si yo estoy mal,
si mi corazón está mal, si mi corazón se ha dejado del Señor, si hay maldad en mi corazón, si hay ídolo en mi corazón, sea dinero, sea material, sea un novio, sea un amigo, sea un hermano, sea familia, sea quien sea, si hay un ídolo, Dios va a responder de acuerdo al ídolo. Por una sencilla razón, porque nos ama. Como nos ama, no quiere ídolos en tu corazón, que son tropiezos para que camines en maldad. ¿Me entiende? Es muy triste, y lo digo con mucho amor, pasar tiempo, años en este ministerio y ver cómo hombres se convierten en ídolos de otras jovencitas, o jovencitas se convierten en ídolos de otros jovencitos, y aun cuando Dios quiere salvarles la vida, no se dejan. Dios los llena de consejos y no se dejan, se casan. Pero ¿sabe lo que le costó apartarse de Dios? Que ese amor por Dios se apagara, los propósitos lejos de ellos. ¿Por qué? Porque cargaron ídolos en su corazón. Tenemos que guardar el corazón como lo más valioso en esta tierra. Hay negocios que te pueden corromper, trabajos que te pueden corromper, apartar del Señor. Y muchas veces el corazón se inclina hacia los ídolos que podamos haber permitido que se introduzcan en nuestras vidas o en nuestros corazones. Dios se da cuenta de la hipocresía religiosa de estos ancianos. Ellos venían tal vez al culto, tal vez al profeta, y decirle: decláranos palabra de Dios. Y Ezequiel tuvo que decirle: ustedes tienen ídolos en sus corazones. ¿Qué hipocresía más grande? Tratar de levantar las manos, cantar alabanza, cargar un traje de servicio, pero mi corazón está en otro lado. ¿Será una de las razones por la cual Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, y su corazón está lejos, lejos? Si hay algo en la cual Dios se percata, no es cómo levanto mis manos, no es cuántas lágrimas derramo, no está si me pongo de rodillas o me tiro de panza en el altar. Si hay algo que Dios siempre va a fijarse es en el corazón. Que mis manos, que mis lágrimas o que mis rodillas armonicen con mi corazón está bien. Pero si no armoniza con mi corazón, estamos mal. Lo que me llama la atención es que estos ancianos, líderes de Israel, que vinieron al profeta a consultar palabra, lo que me dolió fue que Dios no se encontró en el corazón de ellos. O sea, Dios sabía que Él no era Dios de ellos. Y estaban buscando el nombre de Dios como amuleto. Bendícenos, prospéranos, ayúdanos, socórrenos, haznos un milagrito. Y hacían de Dios un amuleto. Pero Dios no era Dios de ellos. Dios no era Dios de ellos. Ellos tenían sus propios ídolos. En su corazón amaban los ídolos de Babilonia, pero con sus labios para cumplir con el formalismo de que soy pueblo de Israel, de que tengo que ir al culto, de que tengo que estar en iglesia, cumplían, pero su corazón estaba lejos. Que nuestro corazón también haya venido en esta noche. Y no simplemente estemos aquí para cumplir rituales, para cumplir cultos, pero mi corazón está lejos de Él. ¿Me entiende? Dios no se encontró en el corazón de ellos. Ah, pastor, Dios está en mi corazón. Definamos eso: Dios está en mi corazón. ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo tú defines que Dios está en tu corazón? ¿Lo defines por una sensación de un domingo, por una presencia que lloraste y que quebraste? ¿Lo defines simplemente porque hace años lo confesaste y dijiste que Él es Rey y Señor de tu vida? ¿O lo defines por tu obediencia a Él? Dios no está ahí en tu corazón simplemente para dejar una etiqueta y decir en el corazón de Diago y poner una etiqueta que diga Dios. No. Eso no es que Dios está en mi corazón. La palabra Dios está en mi corazón debe de tomar el lugar que debe de tomar. Caminar en la revelación que debemos de caminar. ¿Qué es Dios estar en mi corazón? ¿Qué es Dios estar en mi corazón? Sentado en un trono, gobernando, reinando. Si eso no está sucediendo en mi vida,
Él no está sentado en mi corazón. Él no está en el cielo simplemente para ocupar espacio. Él está en el trono. En el corazón hay un trono por el cual se pelea el cielo y el infierno. Un trono que Satanás no pudo intervenir, pero en ese trono Él gobierna todo el universo, creador de los cielos y la tierra. Y ante ese trono todos se doblan, todos obedecen. Ni siquiera Satanás puede hacer algo contra su pueblo si Dios no lo ha permitido. El diablo está limitado en esta tierra, y aún el diablo, siendo diablo, tiene que obedecer a Dios. Y Él no puede hacer nada contra nosotros que no le es permitido. Así tenga el deseo de hacerlo, así sueñe conmigo para destruirme, así sueñe conmigo para torcerme, si Dios no lo ha permitido, Él no lo podrá hacer. Aún Él se somete. Los hijos de Dios se presentaron ante Él, y Dios le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay nadie como él. Y dijo: sí, también me di cuenta que lo ha acercado, porque he intentado, he querido, sueño con Job, quiero destruirlo, pero tú no me lo permites. Permítemelo para ver si él te sirve de verdad. Y dijo: ok, tócalo, pero no lo mates. Y obedeció, y lo hizo tal cual. Obedeció lo que Dios le dijo. Eso es Dios. Ese es Dios. Por eso los demonios ante Jesús tiemblan, se huyen delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Llega Jesús a un territorio y los endemoniados tienen que salir e inclinarse y adorarle. Los demonios. Él llega a Gadara y tienen que salir los demonios metidos en un hombre, las legiones metidas en un hombre, postrarse ante Él y adorarle y decirle: no nos atormentes. Rogarle a Él: por favor, no nos mandes al abismo. Rogarle a Él: por favor, llévanos al atado de cerdo. No hemos dimensionado este Dios que decimos tener, que aún los demonios le ruegan. Los demonios se sujetan, los demonios se inclinan y caminan de acuerdo a las palabras de Dios. Y nosotros nos llamamos cristianos y decimos que Dios está en nuestro corazón, pero no nos gobierna. Ni siquiera nos inclinamos, ni siquiera le adoramos. Yo no quiero creer que los demonios estén más sometidos a Jesús que lo que nosotros podamos estar. Los demonios tiemblan ante su presencia. Nuestro corazón debería temblar igual. Ellos se inclinan cuando llega Jesús, se inclinan, le rinden adoración, le rinden respeto. Entonces Dios está en nuestros corazones. Él reina, Él gobierna. Me estoy inclinando, estoy obedeciendo, me estoy sometiendo. Entonces Dios está en tu corazón, sentado ahí, clavado ahí. Él es rey. Si yo no aprendo a arrodillarme aquí en el cielo, usted no se va a arrodillar. Y subimos. Dios no se encontró en el corazón de ellos. Lo que Dios encontró en el corazón de ellos fueron ídolos. Vuelvo a repetir lo que he venido diciendo: los corazones no son conquistados por imposiciones. El corazón es conquistado por rendición. Dios conquista el corazón que se rinde. Dios no impone, Dios no patea puertas. Él seduce, Él cautiva, Él habla, Él enamora, pero Él gobierna donde hay rendición. Si no hay rendición, Él no gobierna. Si no hay rendición, Él no reina. Hemos aceptado a Jesús como Salvador y hasta ahí estamos bien. Me salvó por gracia, llevó mis pecados, me perdonó. Pero te falta la otra parte: el Rey de Reyes, el Señor de señores. Él es mi Salvador, pero es mi Rey, es mi Señor. Y si Él es mi Señor, ¿dónde está mi obediencia? Si Él es mi Señor, ¿dónde está mi obediencia? Dile que es tuyo: si Él es tu Señor, ¿dónde está tu obediencia? Mi obediencia a Él revela que Él es mi Señor. Te puede llamar a servir, te puede llamar a amarle,
te puede llamar a orar en un horario que no es habitual. Puedes estar cocinando y a las 11 de la mañana, cuando te toca ya prepararte porque vienen los niños de la escuela, el Señor te invade. Llegó tu Señor, le vas a obedecer. Vas a apagar las hornillas y encerrarte en un cuarto porque el Señor te dijo ahora es. Ay, no, Señor, tengo que cocinar porque allá mismo vienen los nenes. ¿Es tu Señor? ¿Es tu Señor? Es triste que Dios no haya en nuestros corazones un lugar donde sentarse. Él no quiere un espacio. Él no quiere un rincón en mi corazón. Él quiere gobernarlo completamente. Mis sueños, mis planes, mis anhelos, mis deseos, mis proyectos, lo que yo quiero hacer, lo rindo ante Él. Él no va a violar mi conciencia. Él no va a violar mi voluntad. Pero la suya se hará donde hay voluntades rendidas. Es triste que Dios no se halle en nuestros corazones. Así asistamos a una iglesia o incluso así estemos cerca de un profeta, cerca de un hombre de Dios. Es muy triste que podemos llenarnos la boca o inflar nuestro corazón diciendo estoy muy cerca de un hombre de Dios y nunca haber obedecido la palabra de un hombre de Dios. Nunca haber tomado en serio. Nunca haber creído. ¿De qué entonces te sirvió estar cerca? Amén. ¿Qué más nos muestra este pasaje hasta el 5? Que sigue habiendo hombres, y esto lo digo en términos general, toda la iglesia y todo el mundo que me pueda oír y hasta donde llegue, así llegue a planeta Marte, donde llegue, que me escuchen bien. Sigue habiendo hombres detrás de profecías. Profecías que alimentan el ego del creyente. Repito esto otra vez. Sigue habiendo hombres detrás de profecías. Profecías que alimentan el ego del creyente. Mientras oraba en esta tarde el Señor me mostró, pero fue clarito, clarito, la escena de creyentes que vienen con una ofrenda. Pastor, con esto quiero atar la palabra. ¿Cuál palabra? La que tú quieres oír. Y si yo no profetizo de acuerdo a tus gustos y así me hayas dado $2,000, $3,000 de ofrenda, ¿la vas a recibir? ¿Qué si la das y no digo nada? Y tú sentado esperándola. Tal vez Dios no tiene palabra para ti. Pero ¿y mi ofrenda? La ofrenda no tuerce el brazo a Dios. Yo traer mi ofrenda no obliga a Dios a hablar de acuerdo a lo que yo. Usted no puede comprar a Dios. No podemos comprar a Dios. No podemos, no importa cuánta ofrenda traiga. Si quiere, tráigala. Pero usted abierto a lo que Dios quiere hablarle a usted de verdad. No, pastor, va a traer $5,000 porque quiero que Dios bendiga mi negocio. Ok, trae los $5,000 y Dios me usa y te dice, Dios me dice esto, ese negocio no va. Usted no va a decir al final, pastor, devuélvame los $5,000. ¿Por qué? Porque son los mismos hombres como el mago Simón que quiso comprar el don del Espíritu Santo con dinero. Usted no puede comprar profecías. Usted no puede comprar bendiciones. El hecho de que usted tenga un proyecto de vida y una empresa y usted querer venir con una ofrenda para que Dios bendiga su empresa, no compre a Dios así. Su ofrenda no debe ser porque quiera algo del Señor. Su ofrenda debe ser el resultado de todo lo que Dios ya ha hecho en su vida. No podemos. ¿Me entiende? No venga así ante el Señor. Oh, pastor, aquí traigo 5,000. Entonces yo el pacto para que Dios prospere mi empresa, mi negocio, de una vez salga de la pobreza. No, dile que es tuyo. No vas a comprar a Dios ni al pastor. Como dijo Pedro a Simón, perezcas tú y tu dinero. Porque había un hombre que quería comprar. Yo también quiero ese don, aquí está una ofrenda. ¿Cuánto es? Y el apóstol le dijo, perezcas tú y tu dinero.
Qué pena, ¿no? Que necesitamos esos hombres. Pero con mucho respeto, en YouTube no los encontramos. Tú le traes $5,000 y mañana te dicen que vas a tener 3 casas. Pero resulta que el hombre que le trajo es un adúltero y vive engañándole a la mujer. Pero él te dijo que va a tener 3 casas. Que Dios te va a abrir las puertas en las naciones, pero eres un fornicario, un pornógrafo. O sea, yo no veo en la Biblia un Dios que bendice a la rebelión. Yo no veo un Dios que bendice pecados. Yo veo un Dios que arregla. Yo veo un Dios muy radical o muy vertical en este asunto. Y dice: si oyeres atentamente mi voz y pusieres por obra mis mandamientos, entonces todas estas bendiciones te alcanzarán. Es clave. ¿Usted quiere bendición de Dios? ¿Quiere prosperar? Pues cumpla la palabra. ¿Está oyendo la voz de Dios? ¿La oyó? ¿La está poniendo por obra? Ay, pastor, yo quiero ser como el árbol plantado. Usted no será árbol plantado porque usted lo diga, ni porque lo confiese, ni porque lo declare. Usted será árbol plantado porque primero aprende a separarse. Se separa del camino del pecador. No anda en consejo de malos, ni tampoco se sienta en lugares donde no tiene que sentarse. Empiece por ahí. Quiere caminar en bendición. No todo el mundo es para un hijo de Dios. No todo lugar en este mundo es para un hijo de Dios. Aprenda a levantarse de las sillas. Aprenda a cambiar de camino y aprenda a cambiar de amigos, aunque estén dentro de la iglesia. Si ese camino no me está bendiciendo, si ese novio no me está bendiciendo, me aparto. Empiece de ahí, pastor, y después medite en su palabra día y noche, día y noche, día y noche, y serás como un árbol plantado. Pero es más fácil con $5,000, pastor, suelte una palabra. Suelte una palabra. No. Amén. Yo sé que eso es común en las redes, en YouTube, que la gente viene y lo ofrenda. Eso es mágico. Usted trae una ofrenda y ahí declara el pastor una palabra. Wow, me dio $3,000, una palabra del cielo para ti. Dios te va a bendecir. Qué interesante que no le habla en todo el culto, pero cuando le dan una ofrenda ahí sí le habla. Si su ofrenda va a traer, que sea resultado por su amor, porque lo salvó, tráigala. Señor, esto es, pastor, esto es por lo que Dios ha hecho en mi vida. Quiero agradecerle, quiero tener una ofrenda. Hágalo así. Amén. La ofrenda de primicia tampoco es para comprar a Dios. Pastor, entonces no traiga. No traiga. A nadie se le obliga, a nadie se le impone. Es un resultado de su amor y su convicción. Pero sigue habiendo hombres detrás de profecías que alimentan el ego del creyente. Pero Dios no va a responder de acuerdo a nuestros deseos, sino de acuerdo a nuestros ídolos. Porque hay que arreglar el corazón. Ya conmigo, hay que arreglar el corazón. Cuando yo empecé la obra en el Mirador, yo veía casas de cañas con grandes e inmensos televisores. Y yo decía dentro de mí, que no se dan cuenta lo que realmente hay que arreglar. Que no se dan cuenta que hay que levantar paredes, pero se endeudan con un televisor de 65 pulgadas. Hay que arreglar la casa, pero tienen celulares carísimos. Así nos puede pasar. Querer los televisores grandes cuando hay realmente una necesidad adentro. Adentro. Amén. Pastor, yo quiero que Dios bendiga mi negocio. ¿Estás seguro? ¿Eso es lo que necesitas o necesitas que se te arregle el corazón? Créeme, arregla ese corazón y la bendición fluye. Arregla ese corazón y la bendición es un resultado. Vuélvete a Dios. Obedécele, camina en sus mandamientos, en su palabra, y todo vendrá como añadidura. Pero no pretenda, Señor, bendice mi negocio, pero no oras, Señor, arregla mi corazón.
Señor, dime los pecados en los cuales estoy fallando. Dime de qué tengo que convertirme, de qué tengo que restaurarme, arrepentirme, qué tengo que soltar, qué tengo que cambiar, qué tengo que negar. Señor, háblame. Yo quiero un corazón para ti. Si queremos tener un corazón para Dios, ¿cuántos quieren un corazón para Dios? Debemos de estar dispuestos a que la palabra de Dios derribe los ídolos que se esconden. Debemos estar dispuestos. Verso 6, mira lo que dice Dios ahora a Ezequiel. Por tanto, di a la casa Maranata. Ya nadie más Maranata, ahora todos son de Cristo. Por tanto, di a la casa Maranata. Así dice Jehová el Señor: convertíos. Ya no solamente a los ancianos, a la casa. Convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad. Dile que a tuyo, aprende a apartarte. Jovencito, aprenda a apartarse de amistades que no le edifican, que le llenan su oído de chisme y bochincha. Apártese. No va a ir para ningún lado bien. Se va a cargar, su corazón se va a dañar, su corazón se va a torcer. Apártese del bochinche. Apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. ¿Qué es lo que vemos? Que Dios nos llama a un arrepentimiento y una conversión genuina. Pero no habrá arrepentimiento a menos que reconozcamos que tenemos ídolos en el corazón. Uno de los más grandes ídolos que tiene el ser humano se llama dinero. Diga conmigo, dinero. ¿Cuántos quieren dinero? Padre, los que no quieren, Señor, dámelo a mí, porque yo le voy a dar utilidad. Vuelvo a repetir la pregunta: ¿cuántos quieren dinero? Ahora la pregunta que sí es clave: ¿cuántos aman el dinero? Yo puedo querer y no amarlo. ¿Cuántos quieren dinero? Bien. Si no, no trabajara, pues no. Se quedan en la casa todo el día. Pero uno de los más grandes ídolos que tiene el ser humano se llama dinero. Y hubieron casos, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, lo que provoca amar el dinero. Vámonos al Antiguo, rápidamente un ejemplo. Cuando tomaron el anatema, Dios le dice a Josué: van a pelear y van a derribar los muros de Jericó, pero el botín nadie lo va a tocar. Eso está separado, es del anatema. No lo van a coger, no lo van a tocar. Ellos fueron, pelearon, derribaron Jericó, y hubo uno que se le abrió los ojos cuando vio las alhajas, cuando vio el oro que tenía Jericó, y agarró algunas cadenas, joyas, una alfombra muy linda, muy cara, y la escondió debajo de su casa. Eso se llama amor al dinero, porque te está yendo en contra de Dios. La esconde en su casa. Fueron a pelear otra batalla y perdieron todos. Mucha gente murió. Mucha gente murió a causa de un hombre, por el ídolo de su corazón. Josué no lo entendía. Josué dijo: Señor, ¿qué está pasando? Venimos ganando una pelea en Jericó y con los de Ai fuimos derrotados, siendo ellos pocos. Señor, ¿qué está pasando? Y Dios le dijo: mira, Josué, no ganarán hasta que arranquen el anatema que hay dentro de ustedes. Porque toda la muerte que han venido atrayendo y la que ha experimentado es el resultado de que un hombre se quedó con lo que no tenía que quedarse, con el anatema. Y a causa de ese anatema han quedado desprotegidos y vulnerables ante sus enemigos. Porque si algo Dios nos puede proveer de protección, es para los que le temen. El ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende de todo mal. Pero ese ángel es para los que le temen. Léalo: para los que le temen y les defiende. Amén. Entonces quedaron vulnerables ante sus enemigos. Y Josué dijo: ok, aquí hay uno que hizo exactamente lo que dijo Dios que no hicieran. Sacaron al hombre y a toda su generación, porque no querían que ese demonio se transfiriera a otra generación, y exterminaron a toditos. Fueron a pelear con el mismo pueblo y ganaron.
Dile que a tuyo, los ídolos nos van a mantener en derrota. No importa cuánto usted persiga el dinero, si usted ama el dinero no va a prosperar. Se le esconde la plata, los negocios se le arruinan, no se levanta de la economía, la cree, la ora, pero hasta que usted no deje de amar eso, hasta que no deje de amar eso. Vámonos al Nuevo Testamento. Cómo el amor al dinero separó a un hombre del gran propósito que Jesús tenía con él, de un gran llamamiento, respetado por el cielo, honrado por Jesucristo. Qué dicha y qué privilegio tenía la del joven rico caminar de la mano de Jesús, pero a causa de su dinero no lo siguió. A causa de su amor al dinero, Jesús le hizo la más bella, tierna, amorosa invitación: sígueme, sígueme. Y Jesús dijo, lo amó: sígueme. Y el hombre dijo: Señor, tengo muchas posesiones, ¿qué hago con las empresas? Tengo que atenderlas, tengo mucho dinero, ¿a quién se la voy a entregar? Jesús le dijo: sígueme y entrega todo eso a los pobres. No, Señor, yo me quedo con el dinero, los pobres no lo han trabajado, yo sí le he sudado, ¿cómo yo voy a entregarle eso a los pobres? Yo no quiero eso. Y se fue dejando a Jesucristo. ¿Qué se llama eso? Amor al dinero. Y Jesús después aclara y dice: cuán difícil es un hombre que confíe en el dinero, que entre en el reino de los cielos. Que entre en el reino de los cielos. Mira, nadie irá al cielo que ame el dinero. El cielo no estará lleno de gente que ame el dinero, porque serán los primerizos en robarse las calles de oro. Jesús fue muy claro, iglesia, esto es más serio que lo que pensamos. Jesús dijo: cuán difícil es que un hombre que confíe en su dinero entre en el reino de los cielos. Allá entrarán solo los que tienen un solo Dios en su corazón. Por eso Dios fue claro: no pueden servir a dos señores a la vez. O aman a uno y aborrecen al otro, pero los dos al mismo tiempo no se puede. Que no nos pasemos la vida 80 años tratando de servir a dos dioses, y cuando sea la hora de irnos no nos vamos para ningún lado. Si algo debe usted orar todos los días: líbrame del amor al dinero, que es la raíz de todos los males. El joven rico fue uno de los apóstoles, uno de los seguidores de Jesucristo. Tal vez escribiría una carta, respetado por el cielo. Y Jesús le dijo a los apóstoles: ustedes reinarán conmigo. Tendría un puesto al lado de Jesucristo. Lo perdió todo por dinero. Y así hay muchísima gente perdiendo propósitos por dinero, porque no pueden dejar de trabajar, porque no pueden dejar de hacer esto. Tengo que atender el negocio, usted no crecerá así en el Señor. Usted crecerá en la tierra, pero en el Señor no crecerá. No es que el trabajo no me deja, es que por el trabajo no puedo, es que el trabajo no me impide servir. Deje eso ya. Deje eso. ¿Quién es su Dios? ¿Quién es su Dios, iglesia? Si es Dios, sírvele. Si es el dinero, trabaja hasta los domingos, pero no juegues. No le des tiempo a Dios cuando te sobre y cuando puedes. No juegues. Si el dinero es tu Dios, vaya afuera y trabaja hasta los domingos y hasta las noches. Pero si Dios es su Dios, sírvale. Sírvale. No lo mezcle. No lo mezcle. Dios tiene que ayudarme, y les pido, Dios tiene que estar sobre mí para yo predicar este mensaje. Otro ejemplo: Ananías y Zafira, dentro de la iglesia, adorando a Dios, pero una adoración que no subía del techo, una adoración que no fue reconocida por el cielo, una adoración que fue un vómito para el Espíritu Santo, una adoración que fue rechazada por Dios. ¿Por qué? Porque había Ananías y Zafira que amaban el dinero, le mocharon lo que le pertenecía a Dios. Sé íntegro en tus diezmos, iglesia. No burles a Dios. Cuidado, sea la causa de que no prosperamos. Sé íntegro. Dale lo que a Dios le corresponde, lo que le pertenece. ¿Será una de las razones por las que la gente no prospera?
Porque no hay bendición sobre su trabajo, porque lo que abre la ventana de los cielos y que haga bendición hasta que sobreabunde y que esa lluvia caiga sobre el día de mi trabajo, sobre mi jornal, sobre mi empresa, es el diezmo. Si no diezma, aunque tengas mucho trabajo, no prosperarás. Ananías y Zafira dijeron: no, mi amor, quedémonos una porción para nosotros. Y ahí le dijimos a Dios, Pedro no se va a dar cuenta. Y trajeron su ofrenda, su adoración. Y Pedro le dijo: ¿por qué mientes al Espíritu Santo? Plin, murieron, seco. Y quedó como testimonio para la iglesia que Dios no se puede burlar. Seamos sinceros. Seamos sinceros. ¿Cuántos de nosotros ya hubiésemos muerto si estuviéramos en el libro de los Hechos? Sería la iglesia de más funerales. Amén. Hubieron varios casos en el Nuevo Testamento. Ídolos. Dios le dijo a ellos: no. Renuncien a esos ídolos. Niéguense a esos ídolos. Verso 7. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubieran apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de sí su rostro, delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Y pondré mi rostro contra aquel hombre. ¿Sabe qué es poner el rostro contra aquel hombre? Sin gracia. Sin gracia. Y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y mira, y esto es para los profetas que me escuchen y ojalá lo escuchen. Y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta. Lo que está diciendo Dios es: si el profeta cae en el juego de este anciano y declara la palabra que este anciano quiere oír, yo ya engañé a ese profeta. Yo Jehová engañé a tal profeta. Iglesia, y le hago esta pregunta a esta querida iglesia: ¿podemos estar orando por profetas para que se vuelvan del camino? ¿Sí o no? Que se arrepientan. ¿Y qué si Dios mismo los engañó? ¿Qué si Dios los pone como escarmiento y como testimonio en la iglesia? Pastor, no creo que sea malo. Es que es bueno, porque no quiere a toda una iglesia perdida. No quiere una iglesia que se vaya para el mismo infierno. La quiere salvar, y muchas veces le toma a él poner a alguien como escarmiento por amor a un pueblo. Yo Jehová engañé a tal profeta, y extenderé mi mano contra el profeta y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos, tanto el que busca a Dios sin resolver el problema de los ídolos, como aquel profeta que lo hace por lucrarse. Y que escuchan bien los profetas que lo profetizan por lucrarse, nada más. Que están detrás del dinero de la gente, que bendicen por el dinero de la gente, que van y predican a la iglesia, y antes de ir a predicar a una iglesia piden un depósito. Escuchen bien eso, porque juicio contra ellos hay. Destruiré en medio de mi pueblo Israel, y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad de que el consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Dios va a traer juicio contra aquellos hombres que mantienen sus ídolos, pero Dios también va a traer aquellos juicios contra aquellos falsos profetas que siguen trayendo adulaciones a un pueblo, que siguen inflando el ego de un pueblo, pero que no los llevan a una santificación, a una transformación. Por las redes usted ve, todo el mundo profetiza prosperidad. Este es el año 2026 de tu prosperidad. Este es el año de la puerta abierta. Este es el año. Este es el año de volvernos a Dios. Este es el año de arrepentirnos.
de convertirnos, de derribar todo ídolo que se haya podido fabricar en nuestros propios corazones. Este es el año de confiar en Dios, de que Dios puede proveer, de que Dios paga bien a los que le sirven, de que Dios paga bien a los que le aman. Si no nos entregamos completamente a Él es porque no confiamos, no creemos, no tenemos fe de que Dios puede proveer, de que Dios puede suplir. Pastor, 14 años peleando con mi matrimonio. ¿Ya se examinó en el corazón? ¿Ya se examinó en el corazón? Abuelas, son abuelas, no madres. Madres ya fueron, ya criaron, ya educaron. Son abuelas. Enseña a sus hijas. ¿Por qué lo dice? Porque Pablo le dijo a las suegras que enseñaran a las nueras a sujetarse, a ser castas y responsables. Porque parece ser que ya en el tiempo de Pablo habían madres que le entregaban los hijos a las abuelitas. Las cosas en orden y todo irá bonito. Caminaremos bien. Amén. Padres, inculquen en casa el valor de la familia. Hoy tenemos una generación que quieren ser empresarios, empresarias, menos padres y menos madres. Hoy un gran porcentaje de jóvenes no quieren ser madres. Quieren ser empresarias, exitosas, emprendedoras, pero menos madres. Menosprecian a los hijos. Porque si viene alguien y le dice, deja de trabajar y quédate a tus hijos. ¡Ah! No, pastor. Está mal, fuera del diseño divino. Ha hablado el Señor, creo yo. Póngase de pie.